Qué navaja épica, amigos, qué navajón, la Cold Steel 4 Max Scout. Una navaja que me ha dejado con la boca abierta apenas la tuve en mis manos y claro, es una de las navajas que vamos a estar haciéndole el review en este video junto con otras dos Cold Steel. Así que bienvenidos a Zona EDC y a esta serie de especiales que tendrán como tema principal algunas de las marcas de prestigio como esta, o serán especiales sobre los diferentes tipos de seguros o diferentes tipos de apertura, etcétera, etcétera. Así que acompáñenme, no se pierdan este video después de esta intro. Entonces, como decíamos en la intro, el especial de hoy será sobre Cold Steel, una marca que me gusta mucho, una marca que se ganó su lugar por la calidad, la resistencia y la confiabilidad como EDC o Everyday Carry, en español significa lo que llevas en el día a día. Vamos a revisar tres navajas de mi colección, aquí las tenemos sobre la mesa. Y vamos a hablar un poco sobre la trayectoria de esta marca. Pero antes, si te gustan este tipo de contenidos, luego de ver este video te invito a que explores el contenido de mi canal. Estoy seguro que te van a gustar los videos y no olvides suscribirte y darle like, ya que con esto me apoyas un montón. Bien, la historia de Cold Steel se remonta a 44 años atrás. Cuando en 1980 Lynn C. Thompson, un destacado empresario y aventurero, fundó esta compañía. Este señor tenía y tiene una gran pasión por las artes marciales, las armas de defensa personal y también desarrolló una fascinación por las artes marciales aprendiendo diversas de ellas, como por ejemplo el judo, el kendo y el kickboxing. Y es así que después de graduarse en la universidad, Thompson decidió convertir su pasión por las artes marciales y las armas en una carrera y fundó en 1980 la Cold Steel Inc., que es una empresa que se especializa en la fabricación y distribución de cuchillos, espadas y otros equipos de combate y también de supervivencia de alta calidad. Hoy Thompson continúa liderando la empresa con la misma pasión que el primer día y su mensaje es: no tengas miedo a seguir tu pasión y soñar en grande. Con dedicación y trabajo duro puedes lograr grandes cosas. Así que Cold Steel ha estado a la vanguardia de muchas innovaciones que han ayudado a definir la industria de los cuchillos, incluida la introducción de los estilos de hojas con punta tanto modificada, dando lugar al tanto americano. También se abrieron nuevos caminos con la introducción de nuevos aceros como los Sanmai 3 y los mecanismos de bloqueo como el famoso Tri-Adlock. Y finalmente, por encima de todo, Cold Steel prueba lo que fabrica. A sus productos le hacen rigurosas pruebas y es la mejor manera de garantizar que reciban el nivel de rendimiento que exigen los consumidores o que se le promete a los consumidores. Bien, habiendo dado esta breve reseña sobre la marca, ahora sí vamos de lleno al review de las tres Cold Steel que tenemos sobre la mesa. La Mini Recon One, la Hunter Double Safe y la 4 Max Scout. Verán que el video está armado en capítulos, así que pueden o bien verlo de corrido o ir directamente a lo que más les interesa. Arrancamos con la Mini Recon One. Viene en esta caja. Esta es la navaja. Veamos un poco las primeras impresiones. Pero antes les cuento que esta fue mi primer navaja de este estilo de navaja. Digamos táctico, pero EDC a la vez. De una sola hoja y de apertura a una sola mano y con clip.
Antes mis navajas eran mayormente del estilo Trapper, Stockman, de 2 o 3 hojas, o navajas multifunción, mayormente Victorinox, o navajas de una sola hoja pero apertura a 2 manos. Entonces esta fue la navaja que me introdujo en el mundo de este tipo de navajas y nunca más ahí pude salir. Me gustan mucho, son muy cómodas y se portan muy cómodamente con el clip en el bolsillo. Ok, vamos a ver las dimensiones. Estamos hablando de una hoja de 7,6 centímetros, un mango de 10,2 centímetros, una longitud total de 17,8 centímetros. Este es el tamaño clásico de 4 pulgadas cerrada, ¿sí? Que más o menos es el tamaño de un puño. Pesa 100 gramos, es muy ligera. Y si la comparamos, por ejemplo, con la Ontario Rat 2, vemos que es ligeramente más grande. Podemos compararlas abiertas. La Cold Steel es apenitas más grande. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Lo que vemos es tiene una mayor pala. La hoja apenas más corta, pero como para tener una idea de tamaños, es un poquitito más grande y digamos robusta, más ancha, con más pala que la Ontario Rat 2. Una navaja ya muy conocida en el mercado. También la podemos comparar con, para tener una idea, con la Victorinox Spartan, como para tener una idea de tamaños. Por sus dimensiones es la más edecera de todas las que vamos a ver hoy. Es muy portable, muy cómoda. Esta navaja fue diseñada por el mismo Lynn Thompson y el sistema de apertura, vamos a hablar del sistema de apertura, es con tetón o thumb stud ambidiestro, ¿sí? No es asistida, se puede abrir de esta manera. En lo que se refiere a la acción, es una acción muy suave y es flicleable. Respecto al seguro, es una combinación de backlock con el famoso sistema Triad-Lock, ¿sí? Que es una modificación del backlock que la hace mucho más segura. La hoja se ancla en el resto del mecanismo de una manera muy, muy segura, haciendo que la misma resista más presión, tanto positiva como negativa, con una resistencia de más de 350 kilogramos de peso. Esa fue una de las grandes innovaciones de Cold Steel, el sistema Tri-Ad-Lock. La hoja es una Spare Point con acabado Stonewash. Está hecha en acero AUS 10A, que es un acero japonés de alto contenido de carbono. Tiene muy buena resistencia, buen nivel de dureza. En la escala Rockwell tiene 59 y 61 HRC, entre 59 y 61. Dentro de todo es bastante fácil de afilar y se la considera la más fuerte entre los grados de los aceros AUS. Veamos el filo. Si bien este aún conserva el filo de fábrica, si bien ya lo he usado varias veces. Pueden ver que conserva muy bien el filo. El mango o las cachas son de GRN o Glass Reinforced Nylon, que está formado por varias capas de fibra de nylon que presentan una muy buena resistencia química por
contacto con productos como aceites o combustibles y asimismo cuenta con una gran resistencia frente a lo que es la abrasión y la temperatura. Este GRN está texturado, como se puede apreciar, entonces mejora el agarre y también viene con el diseño de este mango, viene con un finger group para el dedo índice, el dedo medio y el resto de los dedos, haciendo que el agarre sea muy cómodo. A su vez trae un almenado en la parte superior para el apoyo del pulgar. Entonces la verdad se siente súper cómoda. Para mi mano es el tamaño justo. En cuanto a la construcción, esta navaja trae liners internos que no llegan hasta el borde, con lo cual no llegan a verse, no llegan a percibirse. Tenemos que usar la linterna para que puedan apreciarlos. Ahí adentro están y están aligerados para disminuir el peso, pero no llegan hasta el borde. Creo que ahí se pueden apreciar bien hasta dónde llegan y cómo están aligerados. Es decir, la hoja y el seguro están montados con estos liners y combinado con el GRN, así que imagínense lo fuerte que es el GRN, ¿no? Por supuesto, eso también la hace más liviana. La construcción está muy bien, no hay asperezas ni en el mango ni en la hoja. La hoja, por supuesto, no tiene juego, bien centrada. Es a lo que nos tiene acostumbrado Cold Steel. En cuanto al clip, es reversible y tiene una profundidad razonable. Si lo vemos aquí como queda en el pantalón, queda bastante bien. No es totalmente profundo, ¿sí? Sobresale esta parte, pero bueno, la verdad que queda muy bien. Finalmente su precio ronda los $50 en Estados Unidos. Esta está hecha en Taiwán. Para mí es una muy buena navaja, estoy muy conforme desde que la tengo y la súper recomiendo. Sigamos con la Hunter Double Safe. Viene en este blister, en este caso no viene en caja, sino que viene en este blister, donde bueno, trae sus especificaciones, que ahora vamos a ver en detalle. Esta navaja está inspirada en la popular Voyager de la vieja escuela, como pueden ver en esta foto, y está diseñada para la cacería. Vamos a ver las dimensiones. La hoja mide 8,9 centímetros, tiene 3 milímetros de espesor. El mango mide 12,4 centímetros y la longitud total es de 21,3 centímetros. Es una navaja muy ligera, pesa 116 gramos. Vamos a compararla con la Ontario. Es bastante más grande que la Ontario, tanto lo que es cuando está cerrada como cuando está abierta. Sí, es bastante más grande. Y si la comparamos con la Spartan, claramente vamos a ver una gran diferencia. Solamente no, por supuesto que no son navajas comparables, pero es como para uno tiene en la cabeza la Victorinox siempre y entonces una comparación contra ese tipo de navaja le hace dar una idea a uno del tamaño de la navaja que estamos revisando. Bien, el sistema de apertura es también un thumb stud o tetón, no es asistida. La acción también es muy suave, funciona muy bien y también es fliqueable. Hay que darle con la muñeca, pero es fliqueable. El seguro de esta navaja tiene un foco extra en la seguridad. Aparte de tener el backlock, tiene un mecanismo llamado
Rocker Lock, que sirve como mecanismo de seguridad secundario y se activa moviendo esta palanquita hacia adelante y evita que la navaja se cierre accidentalmente. Esta navaja no trae el Triad Lock, es el Backlock más este sistema Rocker Lock. La hoja es una clip point hecha en acero 8CR14 MOV con una dureza de entre 57 y 58 HRC en la escala Rockwell. Vamos a ver cómo corta. También trae el filo de fábrica todavía. Bueno, corta muy bien. El mango o las cachas también son de GRN. En este caso está texturado, mejorando mucho el agarre. Y si bien tiene un finger groove, no es tan significativo como el caso de la Mini Recon One. Tiene solamente para el dedo índice y el resto de los dedos. Pero bueno, se agarra bastante bien y bueno, es muy cómoda. En cuanto a la construcción, esta navaja no trae liners. Vamos a ver adentro. No trae liners. Es toda GRN, lo que la hace mucho más liviana. Así que pueden imaginarse lo resistente que es el GRN como para montar directamente la hoja y el resto de los elementos directamente en el GRN. La construcción también está muy bien, no hay asperezas de ningún tipo, ni en la hoja ni en el mango, es todo muy, muy suave, bien construida. El clip es un clip bastante grande, es reversible y veamos cómo queda en el pantalón. Así queda en el pantalón, sobresale bastante, ¿sí? Pero bueno, es muy cómodo para llevarla, extraerla en el pantalón. Finalmente, su precio ronda los $40 en Estados Unidos y en este caso esta está hecha en China. Buena navaja también, estoy contento con ella. La verdad es que en general Cold Steel no decepciona. Y finalmente, amigos, llegamos a la frutilla del postre, llegamos al review de la 4 Max Scout. Esta navaja es una navaja épica, como decía en la intro. Creo que es la navaja más grosa que tengo en mi colección. Es un navajón impresionante, tanto que es como tener un cuchillo de hoja fija. Antes de la 4 Max Scout se hizo la 4 Max solo, sin el Scout. Pero esta navaja era más difícil de fabricar por los materiales y bastante más cara. En el diseño era prácticamente idéntica. ¿Qué pasaba? La hoja, en lugar de ser de AUS 10A, estaba hecha en CPM 20CB. Las cachas, en lugar de ser de Grip X como esta, estaban hechas en G10. Y finalmente, algo que la encarecía bastante es que los liners estaban hechos en titanio en lugar de acero inoxidable como esta. La 4 Max Scout tiene un precio de aproximadamente $100 y la 4 Max, que es la versión esa que les comentaba más cara, está alrededor de los $300. O sea que es una variación muy significativa. Veamos las primeras impresiones. Entonces, viene en esta caja, la caja tradicional de las Cold Steel. Vamos a ver la navaja. Siempre vienen en estas bolsitas con los globitos. Esta es la caja. Y aquí está la navaja, hermosa realmente. Y fíjense en lo que es el tamaño, ¿no? Entonces, en dimensiones. Estamos hablando que su hoja mide 10,2 centímetros. ¿Sí? Tiene casi 5 milímetros de espesor, exactamente son
4,8 milímetros de espesor. Miren lo que es el espesor máximo y lo pueden ver aquí también en la punta, en esta parte así como diamantada. Tiene un espesor de casi 5 milímetros. Tiene una pala de 4 centímetros. Tiene un mango de 15,2 centímetros y la longitud total de la navaja es de 25,4 centímetros. Y esta navaja pesa nada más y nada menos que 290 gramos. Es bastante heavy. Es un peso, un tamaño y una solidez que te permiten machetear tranquilamente sin problema alguno. Si la comparamos con la Ontario Rat 2, pueden observar la gran diferencia. Y si la comparamos con la Victorinox Spartan, vamos a cerrarla. Es una pequeña diferencia, ¿no? Es como para tener una idea de lo que estamos hablando. Bien, también me gustaría compararla con la navaja más grande que yo tenía, que es la Ka-Bar Mule. Miren el tamaño que le saca aún la 4 Max. Vamos a abrirlas abiertas. Esta es una hoja tanto. Y también abiertas. No, ahí tenemos también la diferencia entre la Ka-Bar Mule, que es una navaja grande y pesada, contra lo que es la 4 Max Scout, ¿no? Enorme, realmente enorme. Esta navaja fue diseñada por Andrew Denko y su sistema de apertura es también un thumb stud ambidiestro. No es asistida, pero se abre muy fácilmente, tiene una acción muy suave y también es fliqueable con un poco de muñeca. Ahí está, hay que darle un poco de muñeca y termina siendo fliqueable también. Claramente no hay ningún tipo de juego en la hoja y está súper bien centrada, como pueden apreciar. Si hablamos del seguro, el seguro es un backlog también y en este caso sí tiene el triad lock. Aquí ven la curvita y cómo engancha en el perno que tiene ahí para asegurar la hoja de la manera que lo hace el triad lock. Esta hoja es una hoja drop point con un acabado stonewash. Está hecho en acero AUS 10A japonés. Tiene un vaciado recto y su dureza está entre 59 y 61 HRC en la escala de Rockwell. Veamos el filo de fábrica también. Bueno, esta navaja es bastante más nueva y realmente corta de una manera impresionante. De hecho, ahí se puede ver, tengo un pequeño corte que ya me hice. Por suerte, nada mayor. Bien, hablando del mango, el mango está hecho en un material que se llama GripX o Griphory, que es una poliamida termoplástica fabricada mediante moldeo por inyección, similar al Citel, y está creada por la empresa EMS Griphory. Cold Steel la acuñó para sus navajas como GripX.
Este es un tipo de polímero que es más fuerte que otros materiales y no se agrieta ni deforma. Asimismo cuenta con una gran resistencia frente a lo que es la abrasión, la temperatura, la decoloración, pero la verdad es que luce como y se siente como si fuera un plástico bastante común, ¿no? Por eso le agregan este texturado para diferenciarlo un poco. Este polímero viene con un finger glue que acomoda muy bien el dedo pulgar y el resto de la mano. Y bueno, la verdad es que sobra mango para manos más grandes o para agarrarlo de más atrás y machetear. Y esta guarda también sirve como para evitar que el dedo se te vaya hacia adelante. Continuando con la ergonomía, tiene acá arriba un almenado para donde descansa el pulgar. De esa manera el agarre se hace mucho más seguro y mucho más confortable. En la construcción de esta navaja, los liners son metálicos, son de acero inoxidable, llegan hasta el borde, se los aprecia y podemos ver con la linterna que no están aligerados. Son macizos, no tienen ningún tipo de aligerado. La verdad es que, bueno, de por sí la navaja ya es muy pesada. Hubiera venido bien que estuvieran aligerados. Pero claramente hacen que esta hoja pesada y con semejante pala estén montadas y muy bien aseguradas en esos liners como para hacer una estructura muy fuerte y por eso, bueno, es tan pesada, ¿no? El clip es reversible también. Vamos a probar a ver cómo queda en el pantalón. Sobresale un poco. Lo que sí tiene es que este clip está muy apretado y de hecho cuesta mucho sacarlo. Es una combinación de que el clip está apretado y aparte la textura que tiene el Grivex es muy áspera, entonces hace que la combinación del clip duro y esta textura cueste sacarla del pantalón. La verdad que esa es una de las pocas contras que le he encontrado. Bueno, bien, muy contento con esta navaja, es la más grande y sólida que tengo. Es una navaja todoterreno con un diseño espectacular, me encanta el diseño, me encanta la hoja, me encanta el mango, la verdad que es una navaja hermosa. Bueno amigos, hasta aquí la revisión de estas tres hermosas navajas de la prestigiosa marca Cold Steel, las tres sobre la mesa para que aprecien un poco la diferencia de tamaño. Y con esta hermosa imagen me despido, hasta la próxima. Usen los comentarios para opinar a ver qué le parecieron estas navajas, cuál les gustó más, si tienen alguna opinión en particular, alguna experiencia con alguna de ellas. No se olviden de dejar su like y nos vemos en el próximo video con más Zona EDC.